Voy a invitarle a que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15. Voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Jesús también les dijo, verso 11: un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. Y a los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se habían quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país, y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre lo empleó, lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, póngale un anillo y también sandalias, maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Amén. Cierre sus ojos y pídale al Señor que hoy Él pueda ministrar a su corazón. Padre, hoy queremos darte las gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Gracias porque tú tienes control de todas las cosas, Señor. Gracias porque hoy podemos conocer tu bondad y tu gracia para con cada uno de nosotros. Señor, que tú tomes este tiempo, que tú te entrones en este lugar, que hoy te glorifiques y que hoy tu palabra, Señor, sea ministrada a la vida y al corazón de cada persona, Señor. Que tú estés en medio de nosotros, Señor, y que sea tu palabra hoy impartida a cada necesidad. Hoy, Espíritu Santo, toma el control de todas las cosas y glorifícate de una manera sobrenatural. Que los cielos hoy sean abiertos, Señor, y que sea tu presencia y tu Espíritu Santo fluyendo en cada corazón y en cada vida. Hoy te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si le quiere colocar algún título al mensaje, colóquele: qué tonto he sido. Es para que quede un título un poco más, con mayor recordación. Jesús, creo que una de las historias más impactantes que compartió como parábola fue la del hijo pródigo. Creo que en algún momento de nuestra vida nos ha confrontado esta historia, esta parábola que compartía Jesús, hablando de la historia de un padre que tenía 2 hijos. Muestra un padre amoroso, un padre adinerado, un padre con riquezas, con posesiones, que tenía todo y que le daba lo mejor a sus 2 hijos. Pero dice la Biblia que el menor, no sé por qué a veces el hermano menor es el que más problemas pone en la casa.
¿Cuántos han sido hijos menores? ¿Y cuántos han sido un poquitico? El mayor es el nerd, el que estudió, el ejemplo, el juicioso. El menor, el vago, el que se tiró 4 años, el que le ha dado problemas a la familia. ¿Sí o no? Espero no sea su caso. Fue el mío. Yo no me perdí 4 años, nunca perdí un año, pero sí fui, como que la tendencia fue más hacia la rebeldía. Y aquí vemos la historia, yo creo que era una familia colombiana, porque el menor le picó el bichito llamado rebeldía. Se cansó que su papá tal vez lo controlara. Yo me imagino el papá cada ratico le escribía al WhatsApp: yo, mi hijo, ¿usted dónde viene? ¿Dónde está metido? ¿Por qué no ha llegado a la casa? Mire, son las 8:30, exponiéndose en la calle. Usted no sabe los peligros que hay. Y él de pronto era un joven que no le gustaba que lo controlaran, que el papá estuviera muy pendiente de él. Aunque tenía todo en casa, aunque tenía muchas comodidades, muchos privilegios, también tenía muchas responsabilidades. Pero sabe que a veces cuando no nos sentimos hijos en un lugar, lo que pensamos es: no quiero que me controlen. Cuando de pronto lo que deberías estar pensando es: qué bueno que me estén cuidando. Pero son dos puntos de vista tan diferentes. Cuando alguien pierde ese corazón de hijo, ya no se siente amado, sino se siente señalado. Ya no se siente pastoreado, sino se siente oprimido. Y es ahí cuando la mente y el corazón se empiezan a llenar de argumentos. Y empiezan a cansarse y a decir: pero ¿para qué sigo yendo a la iglesia? ¿Para qué sigo ahí? Uy, ese líder me la tiene montada. Que si fue a célula, que si no fue a célula, que por qué no llegó a la reunión de las 7, que usted tiene que estar a las 7 y no a las 8:30, que no sé qué. Uy, no, yo ya estoy. Que por qué no fui, que por qué sí fui, que se inscribió a la capacitación destino, que por qué no llevó gente a la universidad de la vida, que por qué no hizo esto, que por qué no hizo lo otro, que cuántos contactos hizo. Ay, ya estoy desesperado, ya no aguanto, ya estoy, uy, el líder me tiene. Pero el líder lo llama: hola líder, ¿cómo estás? Bien, sí, gloria a Dios, todo súper. No, pensándote, hartísimo. Uy, no, qué fastidio, yo ya no quiero seguir allá, que me controlen. Ay, que se oró, que se hizo el devocional, que se hizo chichi. Ay, no, mejor dicho, todo me lo controlan, todo me lo están juzgando, mirando. Estoy cansado, quiero respirar. Y le da el espíritu de Frozen: libre soy, quiero ser libre, no quiero que me estén ahí. Yo creo que era la situación de este hijo, que se sentía que su papá lo tenía como tan resguardado, como que le controlaba todo, y él quería ser libre como una golondrina. Él quería volar y él quería darse su vida y que nadie lo estuviera ahí como guiando o controlando. Y entonces un día dijo: me voy. Yo sé que tengo una herencia, mi papá es muy adinerado, entonces voy a pedirle la parte de la herencia que me corresponde. Y entonces habla con el papá y le dice: papá, necesito la herencia que me corresponde por derecho legal. Los padres atesoran para los hijos. Y él pidió su herencia. El papá tal vez le sorprendió y decir: pero ¿por qué mi hijo me está pidiendo la herencia tan joven? Pero él no replicó, sabía que era su derecho y simplemente accedió y se la dio. Dice la Biblia que él entonces se fue a otro país a vivir lejos. Él quería estar lo más lejos de la casa de su padre. No quería estar ahí al lado de su papá, él quería estar bien lejos. Y tenía mucho dinero. Tenía una herencia muy suculenta, muy grande. Y dijo: ahora sí, libre soy,
libre soy. ¿Y por qué frozen? Porque se enfrían. Y entonces dice que se fue a otro país a vivir lejos, pero dice allá, se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Al comienzo le fue bien, prosperó, tenía buenos amigos, la gente le decía, uy, tú eres el mejor, le gastaba a todo el mundo, se la pasaba en el trébol allá tomando jirafas, le iba bien. Y él decía, si ve, me fui de la casa de mi papá y no ha pasado nada, eso es puro cuento, que a uno le va mal. No, estoy dando ahora sí la gran vida, nadie me controla, yo hago lo que quiera. Se dio gran gusto, se compraba lo mejor, aparentemente todo iba perfecto, se sentía lo máximo, el guau. Aquí en la casa del papá no tenía novia porque el papá lo controla y decía, tienes que hacer los procesos. Pero afuera tenía ya 3 novias. Uy, soy el duro. Sí ve, pobrecita esa gente que se quedó allá. ¿Cómo los controlan? Ay, que no, que los procesos. Ay, que amigos con propósito, que amigos especiales, que novio no, cuando uno se casa a los 80 años. Pero acá vea, tengo 3, una de 13, 14 y de 15 años. Soy muy malo. Y no tengo a alguien que me esté diciendo qué puedo y qué no puedo hacer. Le dio rienda suelta a todos sus deseos, a todas sus pasiones reprimidas. Se dio todos los lujos, como la lujuria, que es un lujo que el cristiano no se puede dar. Pero este hijo se dice ahí, haciendo lo malo, llegó a la cúspide, llegó a la cumbre, pero dice la Biblia que se le acabó todo lo que tenía. Hay un momento de quiebre. Él pudo subir muy alto, tenía riquezas, tenía una herencia que estaba desperdiciando. Esa herencia es lo que Dios nos dio como eternidad, es nuestra vida, pero él se la malgastó. Cuando alguien se va de la casa del Padre, se va con una herencia, con la vida que Dios te dio. Dios te restauró, te perdonó, te liberó, te dio una vida nueva, pero la estás desperdiciando cuando sales de la casa del Padre. Y por un tiempo te va bien. Y dice, si ve, ahora sí tengo trabajo, si ve, ahora sí estoy prosperando, si ve, ahora sí las cosas se me están dando, las puertas se me abrieron. El diablo sabe cómo entretener a los que no son de él. El diablo sabe cómo poder cautivar el corazón de muchos para mantenerlos lejos de la casa de su padre. Pero cuando llegó al punto máximo, dice la Biblia que ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país. Y el joven empezó a pasar hambre. Aquel que todo lo tuvo, aquel que todo lo disfrutó en placeres, en deleites, en pasiones, dice que le empezó a faltar todo y empezó a pasar hambre. Llegó el punto donde eso que él pensaba que iba a durar mucho tiempo se acabó rápido, se gastó de manera incorrecta. Y ahí fue donde él empezó a pasar muchas necesidades. Y dice la Biblia que entonces empezó a buscar trabajo. En la casa de su padre tenía muchos privilegios y tenía responsabilidades porque era hijo. Todo hijo tiene privilegios, pero también tiene responsabilidades. Que hacer tu célula, que cuidar tus discípulos, que tener una vida devocional, que guardarte en santidad, que hacer las cosas en obediencia. Son responsabilidades, pero tienes privilegios.
tienes alimento, tienes banquetes, tienes tantas cosas que tu padre te ha dado. Y lo que tienes que cumplir es con lo mínimo. Él nunca había trabajado tal vez. Y empezó a pasar hojas de vida, sacó franquicia con Minerva 1003, nadie le daba trabajo. Se fue a todos los parques industriales, no lo recibían. Y de pronto encontró un hombre que lo empleó, pero el empleo que le dio fue cuidar cerdos. Para los judíos los cerdos eran animales inmundos que no podían acercarse ni estar cerca a un animal de estos. En la casa del padre habían ovejas. Y él estaba rodeado de ovejas porque su padre tenía una tremenda finca, tenía muchas posesiones, pero tenía un gran ganado de vacas y ovejas. Pero él no sabía que era cuidar un cerdo. Pero de estar rodeado de ovejas, ahora estaba rodeado de ¿qué? De cerdos. Y dice que le tocaba cuidar los cerdos y alimentar a los cerdos. Pero que era tanta el hambre, porque él no vio que el contrato no decía que iba incluido el almuerzo. Ya no tenía una familia que le empacara el portacomida y se lo llevara allá para la hora del almuerzo. No tenía hambre, no tenía nadie quien le supliera, tal vez no sabía ni cocinar. Que dice la Biblia que él deseaba llenar su estómago con la comida que le daban a los cerdos. Ahora, en una finca tradicional normal, cuando no es un criadero de cerdos, ¿qué es lo que normalmente come un cerdo? ¿Qué? Lavaza. ¿Y qué es la lavaza? Las sobras de lo que la gente dejó. Imagínense, en la casa del padre tenía banquetes, grandes manjares, pero ahora estaba comiendo lo que la gente dejaba, las sobras de lo que la gente deja. Y ese era su alimento ahora. De estar andando con ovejas, ahora pasó a estar con cerdos. Ahora, ¿qué representan los cerdos? Los cerdos representan demonios. Recuerde cuando Jesús echó fuera a los demonios del Gadareno. ¿A dónde los demonios pidieron que los echara? A los cerdos. Los cerdos tipifican los demonios. Y esos demonios te rodean, te acechan, te oprimen, empiezan a ser parte de tu vida. Antes estabas en un rebaño de ovejas, pastoreado por tu padre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando estaba con los cerdos, dice la Biblia que todo le faltaba. En lugar de delicados pastos me harás descansar, y junto a aguas de reposo me pastorearás. Las ovejas tenían buenos pastos y aguas cristalinas. Los cerdos comían desperdicios. Y es cuando empieza a comer de la comida de los cerdos. Y esa comida tiene muchas. Cuando estás lejos de la casa de tu padre, empiezas a buscar las algarrobas de los cerdos. Una de esas algarrobas se llama la depresión, la soledad. Y ese es el alimento de los cerdos. Pero empiezas a comer de ese alimento y empiezas a caer en etapas de depresión porque hay un vacío. Tienes una necesidad, tienes un hambre, pero empiezas a saciarlo de manera incorrecta. Las algarrobas no llenan, pero sí te hacen sentir muy mal. Otra algarroba de cerdo es la culpabilidad. Te sientes miserable, te sientes lo peor, sientes que eres una chanda. El diablo te acusa día y noche porque estás rodeado de ¿qué?
de cerdos. Vives con los cerdos, comes con los cerdos y comes de la comida de los cerdos. Nunca la acusación vendrá de parte de Dios. Siempre la acusación vendrá ¿de quién? De Satanás, de los cerdos. Esa es su comida. Día y noche te sientes miserable, te dan ganas de morirte, porque ese es otro algarroba, un espíritu de muerte, de suicidio, de deseos de acabar con tu vida. Otra algarroba, los vicios, el alcohol, el sexo, la inmundicia, el pecado. Ahora ese es tu alimento. Pero por más que comes, no te sacias. Por más que te alimentas con algarrobas y practicas cosas impuras, incorrectas, puedes embriagarte, drogarte, nada sacia, porque son algarrobas de cerdos. Y en medio de esa situación y en medio de su necesidad, dice, por fin comprendió lo tonto que había sido. Ahí fue donde él entendió que era un tonto, que en la casa de su padre todo lo tenía, pero tal vez se dejó llenar de muchos argumentos en su mente y en su corazón. De pronto no le gustó los cambios, y más cuando eran tan radicales. Y esa fue una razón por la que no volvió a la casa de su padre. De pronto se cansó, se desanimó y tomó una decisión, pero una decisión que le estaba cobrando muy caro. Gastó su herencia, ya no tenía herencia. Y es cuando entiende, qué tonto fui. Pero a mí, ¿qué me pasó? Cuando hablo con personas que se apartaron de Dios y volvieron, todos han llegado a la misma conclusión: qué tonto fui. No sé por qué me dejé llenar el corazón de tantas cosas y terminé yéndome de la casa de mi padre. No sé cuál fue la razón. Se llenaron de motivos, de razonamientos, pero terminaron comiendo algarrobas. Pero ahí él volvió en sí, dice la Biblia, y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Él se dio cuenta, hay una necesidad, hay un hambre que no lo estoy saciando. Pero en la casa de mi padre, hasta el trabajador más insignificante tiene mucha comida, tiene de todo, se sacian, y yo aquí padezco necesidad. Ahora dice ahí: volveré a mi casa. Una decisión que no es fácil, una decisión que cuesta, que le cuesta el ego, que le cuesta el orgullo. Pero él dijo: no hay otra, no sé a dónde más ir, ya probé todo. Y solo llegó a una conclusión: necesito volver a la casa. El papá nunca lo echó, ¿sabe? Él no se fue de la casa porque el papá lo haya echado. Él se fue de la casa porque quiso irse. Y él conocía algo en lo profundo de su corazón, sabía que su padre era bueno, que su padre se había esforzado mucho por darle lo mejor, porque era un papá bueno. Y tal vez esa fue la única luz de esperanza. Dijo: yo sé que mi papá tal vez aún me ame. Voy a volver a mi casa. Tal vez lo pensó durante muchos meses, pero lo que le impedía regresar a la casa eran los prejuicios que había. Me van a señalar, me van a juzgar, me van a decir: ay, vea el que se revolcó allá de las paisas. La gente se va a burlar de mí, me van a mirar feo. Todo el mundo al entrar a la casa me va a voltear a mirar, a decir: uy, quién sabe por allá qué habré hecho.
y me voy a sentir mal. No, yo para qué vuelvo a la casa. Pero aquí fue tal la necesidad que dijo: no hay otra, no me importa. Ya no habían prejuicios, ya no le importaba el qué dirán, porque era un juzgamiento solamente de su corazón, no era algo real. Son los prejuicios que pone el enemigo muchas veces para que no vuelvas a la casa. Pero aquí ya no había prejuicios de nadie. Dijo: lo único que puedo hacer es volver a mi casa. Y empezó a sentir un tal deseo que decía: yo necesito volver a mi casa, volveré a mi casa. Y dice ahí: y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. O sea, era una acción de arrepentimiento. Y dice: le diré que no merezco ser su hijo. O sea, él ya no le importaba una posición. Ya no merezco ser su hijo, no merezco nada. Lo único que quiero es volver a la casa. Yo sé que mi papá es bueno y de pronto me ayudará, de pronto me volverá a recibir. Eran los prejuicios que habían en su mente y su corazón. Pero venció todos los prejuicios que tenía. Ya no le importaba, sino simplemente dijo: la única solución es volver a casa. ¿Por qué me fui de la casa? ¿Por qué desperdicié toda la herencia? Viví perdidamente. Pensé darme la gran vida. Pensé que era libre de hacer lo que quisiera y me di cuenta que fui un tonto, que fui el más esclavo de todos. Pero si vuelvo a la casa, sé que mi papá por lo menos me pondrá como un trabajador. Ya no voy a ser digno de ser llamado su hijo. Él no llegó a reclamarle al papá nada. Él sabía: perdí el lugar que tuve, mi célula, mis 12, la alabanza, las danzas. Perdí el lugar de privilegio que Dios me dio un día. Ya no soy digno de ser llamado un líder de célula. Ya no soy digno de ser llamado un ministro de alabanza. Ya no soy digno de ser llamado un servidor. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No voy a ir por una posición, no voy a ir a reclamar nada. Solamente quiero ser un jornalero, quiero ser un empleado igual que cualquiera. No me importa si tengo que empezar desde abajo. No me importa si tengo que volver a pasar el proceso. Yo lo único que quiero es volver a casa. Y dice que se levantó, tomó una acción, tomó una decisión que no sé cuánto tiempo duró en tomarla, pero regresó. Y dice: entonces regresó a la casa de su padre. Y aquí hay algo impactante. Dice: cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor. Algo aquí que me impacta, porque el papá nunca perdió la esperanza de volver a ver a su hijo. Todos los días a las 7 prendía en televisor: los niños buscan su hogar. A ver si aparecía la foto de su hijo, y no lo aparecía. Pero él estaba ahí pendiente. ¿Por qué dice que cuando lo vio a lo lejos? Porque él estaba a la expectativa. Él no dejó que nadie tocara su cuarto. De pronto su otro hermano: ay papá, déjeme ese cuarto que es el más grande, el más bonito, el que le entra luz. No, ese es el cuarto de tu hermano, no lo toques. No lo toques, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. No lo toques, ese es el cuarto de tu hermano. Él va a volver un día, yo sé, porque lo que yo sembré en el corazón de él un día va a dar fruto. Porque yo sé que sembré cosas buenas en su corazón, y yo sé que eso lo que lo va a hacer volver un día. Por eso no le tocó ninguna de sus cosas. Todo quedó intacto, porque él sabía: él va a volver. Él un día va a regresar. Y tal vez su padre todos los días se asomaba por la ventana o por el balcón y miraba, salía a la calle 15 y miraba hacia el Surtimás: algún día va a volver, yo sé que él va a volver. Miraba hacia la Novena: yo sé que él va a volver de algún lado. Miraba hacia el Trébol: yo sé que él va a volver un día. Aquí lo estoy esperando porque yo sé que él va a volver a la casa. Yo he guardado sus dones, he guardado su llamado,
he guardado sus talentos, porque cuando Él vuelva, va a volver a ser mi hijo. Cuando venía el hijo caminando, tal vez muy mal, oliendo a cerdo, ¿cómo estaba este joven? Estaba muy mal. A lo lejos, él venía con su corazón tal vez a 1000, con una ansiedad increíble, diciendo: mejor me devuelvo a una cuadra, y dijo: no, mejor yo no entro. No, yo me quedo afuera. ¿Cuántos hay que han llegado hasta la puerta y se han regresado? Y dicen: yo no entro. ¿Cómo le voy a poner la cara a mi papá? Y dice que el padre salió corriendo hacia él con un palo a decirle: este indio se tiró la plata, pero yo le dije, eche a ver para adentro. Y lo entró. Como cuando el papá lo encontraba uno en la calle y lo entraba a rejo. No, ¿qué dice la Biblia? Que el papá, cuando lo vio a lo lejos por la calle 15 de Mosquera, salió a correr y se le lanzó. Dice él, lo recibió con abrazos y besos. Tal vez este joven se había ido de la casa porque él quería abrazos y besos. Él quería abrazar, él quería besar. Y tal vez su boca pasó por muchas bocas y su cuerpo pasó por muchas manos, pero nada como el abrazo y el beso de su papá. Y el papá se lanzó hacia él y dice que lo recibió con abrazos y besos, y no paraba de abrazarlo y besarlo, y él se sintió más miserable. Y yo creo que él se lanzó al piso y empezó a llorar y a llorar y a decirle: papá, perdóname, yo no soy digno de siquiera ser llamado tu hijo. Hice cosas tan malas, me revolqué con los cerdos, huelo a cerdo, huelo a lechona. Ya no soy digno. Y dice que el joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. O sea, estaba tan arrepentido que le contó al papá, le confesó, reconoció. Él no vino exigiendo, no vino que fue culpa suya, es que usted no me cuidó. No, él dijo: papá, he sido tan malo, he sido tan pecador, estoy tan arrepentido, todo lo que hice. Pero dice ahí que pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. La situación en la que venía este hijo era la peor. Olía feo, tal vez llevaba semanas o meses sin bañar, porque la palabra de Dios te limpia. Recuerde cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Pedro le dice a Jesús: tú no me vas a lavar los pies, Señor. Y Jesús le dijo: si no te dejas lavar los pies, Pedro, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro le dice: Señor, no solo me laves los pies, lávame todo el cuerpo. Un poquito emocionalista Pedro. Y Jesús le dijo: Pedro, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Este joven dejó de recibir palabra que lo limpiara. Por eso estaba sucio. Porque cuando tú dejas de escuchar la palabra de Dios en una célula, en la iglesia, la palabra de Dios deja de limpiarte. Por eso es tan importante, dice la Biblia, sin dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Porque la palabra de Dios, cuando tú estás, te limpia, te lava, te purifica. Tú recibes la palabra de Dios y sales limpio por la palabra
que os ha sido enseñada. Y entonces él le dice: pónganle un vestido nuevo, porque ese vestido está sucio y huele a feo. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que ellos se vieron desnudos y se avergonzaron. Y se escondieron ¿de quién? De Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Dice que tomó un animal y lo sacrificó por ellos. Y tomó la piel del animal y les cosió túnicas. De pronto el animal era un puercoespín, no sé. No sé qué animal fue. De pronto fue un osito panda. Y les cosió túnicas y se las puso para tapar la desnudez. Desde el inicio Dios siempre ha mostrado su amor al ser humano. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios les mostró su redención. Porque hubo un derramamiento de sangre, un animal sacrificado para cubrir la desnudez del hombre. Dios mostrando el amor hacia su creación perfecta. Y aquí el Padre tomó un vestido nuevo, ya lo tenía listo, y se lo puso. Dijo: vístanlo. Le quitaron el vestido viejo, lleno de suciedad, de harapos, raído, y le puso un vestido nuevo. O sea, le dio una nueva naturaleza. Cambió su naturaleza. Volvió a ser restaurado. Luego dice que les puso un anillo. Y el anillo representa el pacto. Un pacto que se había roto, un pacto que se rompió. ¿Cuántos hicieron pactos con Dios? Señor, te serviré. Y rompiste el pacto. Perdiste el anillo. Señor, voy a guardarme en santidad. Señor, voy a esperar el tiempo y la persona correcta. Muchos hicieron pactos en su área sexual: me guardaré hasta el matrimonio, y rompieron el pacto. Rompiste el anillo que tu padre un día te dio. Dios es un Dios de pactos. ¿Cuántos pactos se rompieron? Este joven rompió el pacto con su padre, pero su padre tenía un anillo nuevo, un nuevo pacto. Jesucristo dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Solo por medio de la sangre de Jesús podemos tener un nuevo pacto con Dios. Rompiste el pacto, Dios puede restaurar el pacto. Le fuiste infiel a tu esposa, rompiste un pacto, pero solo la sangre de Jesús te puede dar un anillo nuevo. Solo la sangre de Jesús puede hacer todo nuevo. Un nuevo pacto en su sangre, un nuevo pacto. Eso representa el anillo, un nuevo pacto. Hijo, rompiste tantos pactos, pero yo tengo un nuevo pacto. Séme fiel de ahora en adelante. No voy a tener en cuenta nada de todo lo malo que hiciste, pero hoy entramos en un nuevo pacto. Es un nuevo comienzo. Eso representa el anillo. Y dice que él venía descalzo. La gente, los esclavos caminaban descalzos. Él venía descalzo porque se las dio de Frozen, pero volvió a ser esclavo. Y llegó como esclavo, caminando descalzo, herido. Y su padre le tenía unos Nike Air con media baleta y todo. Y el papá le dice: no, ven, yo te voy a poner un calzado nuevo. ¿Y qué representa? Ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Ahora vas a caminar en mi propósito, porque tus pies se salieron del propósito. Perdiste tiempo, te perdiste tu propósito, pero ahora yo te voy a dar un nuevo propósito. Te voy a dar dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Anunciaré a mis hermanos tus caminos, en medio de la congregación te alabaré. Le puso pies, un calzado, para que él caminara en el propósito de Dios nuevamente. Y dice que luego mandó matar el ternero más gordo
Ese ternero gordo es el sacrificio de Jesús en la cruz. El precio que Jesús ya pagó ya fue suficiente. Ya hay un becerro gordo sacrificado. Se llama Jesucristo, que dio todo de sí para redimirnos, para salvarnos, para darnos una vida nueva. Y luego dice que contrató a Visión Remis, hicieron tremenda rumba. Dice: y hagamos una rumba, hagamos una fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si estuviera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. O sea, él veía que su hijo, que estaba como muerto, ahora volvió a la vida. Y solamente el Espíritu Santo es el que hace vivir nuevamente. Si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vino otra vez el Espíritu Santo, recuperó su herencia. Lo que perdió, lo que malgastó, Dios se lo volvió a dar. ¿Y solo por qué? Por volver a la casa de su Padre. ¿Cuántos privilegios? Solo por volver a la casa del Padre. ¿Usted cree que el Hijo se esperaba eso? No lo esperaba. Pero solo el hecho de volver a la casa del Padre, tan arrepentido, hizo que recuperara el vestido, que entrara en un nuevo pacto y que recuperara el propósito. Y volvió el Espíritu Santo. Y hoy es el día de que muchos sé que vuelven a casa. Y me gustaría que ahí donde están cerraran sus ojos por un momento. Y hoy voy a hacer 2 llamados. Y el primero es aquellos que, como hijos pródigos, vuelven a casa. Aquellos que tal vez por alguna razón se enfriaron, se apagaron, se llenaron de cosas, de argumentos, de mentiras, de engaños, y se alejaron de la casa del Padre. Pero que hoy regresan como ese hijo pródigo, que tal vez te costó venir por los prejuicios que habían en tu mente y corazón, pero que dices: tengo un hambre que solo mi Padre podrá saciar. Y si tú eres ese hijo pródigo que hoy regresa a la casa, voy a invitarte a que vengas acá adelante, a que pases acá al frente, y hoy permitas que el Señor restaure tu vida. Ven hoy a los brazos de tu Padre. Él te ha estado esperando desde el mismo momento que te fuiste. Él no perdió la fe, Él no perdió la esperanza. Él sabía: mi hijo regresará. Porque el que es hijo siempre vuelve a la casa. Y hoy el Padre corre hacia ti. Y hoy es el día de ese encuentro con tu Padre. Y hoy tanto amor de Dios acá. El hijo, cuando su padre se acerca a él, no se sentía digno. Tal vez cayó de rodillas llorando y diciéndole: papá, perdóname, he sido tan tonto. Padre, perdóname.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No merezco siquiera ser llamado hijo. Hice cosas tan malas. Perdí mi comunión contigo, perdí mi relación contigo. Se apagó mi corazón, mi espíritu se enfrió. Perdóname. Perdóname. El hijo pródigo suplicaba y dijo: Padre, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de nada, ni siquiera de ser llamado hijo. Pero su padre corrió hacia él para abrazarlo. Y dice la Biblia que lo abrazó y lo besó. Estaba tan feliz el padre diciendo: este es mi hijo, que lo abrazó. El hijo se sentía incómodo, olía feo, traía ropas sucias, malolientes, había estado tanto tiempo con cerdos. El padre no le importó. El padre lo besó, lo abrazó. No lo juzgó, no lo señaló, no le recriminó nada de lo que hizo. Simplemente le mostró tanto amor. Y vas a ver cómo el padre te abraza. Y lo primero que el padre hace es quitar tus vestidos rotos, sucios, malolientes. Y él tiene un vestido nuevo para ti. Un vestido de gracia que cubre tu desnudez. Te sentías mal porque te veías desnudo. Te viste desnudo y te escondías de tu padre. Por eso no querías venir. Por eso cuando alguien te buscaba te negabas, sacabas excusas y no querías, porque había una desnudez. Pero hoy el Padre te pone un manto de gracia, de favor, de misericordia. Él tiene un anillo nuevo, un nuevo pacto. Los pactos que quebrantaste, los pactos que rompiste, hoy el Señor tiene un anillo nuevo, un nuevo pacto. Es su sangre que te limpia, es su sangre que te lava, es su sangre que te redime. Y hoy pone un calzado en tus pies para que camines en el propósito de Dios de ahora en adelante, para que nunca más te vuelvas a salir de su senda. Y hoy recibes el favor, la gracia. El Espíritu Santo vuelve a entrar en tu vida y trae vida, te revive. Porque el Padre dijo: este era mi hijo que estaba muerto y ahora ha revivido. Se había perdido, pero lo hemos encontrado. Y hay gozo en el corazón del Padre, hay alegría en su corazón, hay gozo. Y Él te dice hoy que te ama. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Dale gracias, dile gracias, Padre. Gracias
porque hoy es un nuevo comienzo para mí. Hoy es un nuevo tiempo. Gracias porque tu amor me restaura, tu amor me perdona. Tú me das una nueva oportunidad hoy, Señor, y nunca más volveré a dejarte. Nunca más me volveré a ir de la casa tuya, Señor, porque eres mi Dios. Hoy sacias mi hambre, hoy sacias mi sed, hoy me llenas de tu amor y de tu presencia. Gracias, Señor. Y vas a darle un abrazo al que tienes al lado tuyo, y en ese abrazo tú vas a sentir que es el abrazo de Dios, de bienvenida, el abrazo que el Señor hoy te da de gracia, de amor, que te dice: hijo, te amo, te esperé mucho tiempo, pero hoy estás regresando, y hoy te abrazo y te digo: bienvenido nuevamente a casa. Dale un aplauso al Señor. Y a todos ustedes queremos de verdad darles nuevamente la bienvenida. Esta es tu casa, no vuelvas más atrás. El Señor te ama y el Señor tiene un nuevo plan, un nuevo propósito para contigo. Hoy el Señor te da vestiduras nuevas, hoy el Señor renueva el pacto contigo y el Señor te da un calzado. Dice la Biblia que el que camina por el camino de la santidad, aun por torpe que sea, nunca se extraviará. Y hoy el Señor ha puesto un calzado para que camines por la senda del propósito y del llamado de Dios. Amén. Un aplauso al Señor por la vida de ellos. Pueden volver a sus asientos.